Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los mitos de Dinamarca. Cortemos de una vez con este tipo de mitos que vamos a hablar a continuación. Este video lo venía procesando desde que estaba en Dinamarca y estaba en el blog de notas de mi celular. Como saben, todo lo que está en el blog de notas se graba, por más que haya pasado tiempo y demás. En este momento me encuentro en la ciudad de Bratislava, en Eslovaquia. Tenía pendiente este video desde que estaba allá, cuando empecé a notar un montón de mitos que la gente suele dar como ciertos, y después cuando estás viviendo allá te das cuenta que nada que ver. Probablemente si estás viviendo en Dinamarca o si has pasado por ahí estés de acuerdo con esto, y probablemente si nunca fuiste a Dinamarca te sorprendas a refutar la idea de todo este tipo de conceptos que uno da como ciertos si nunca pisó Dinamarca. Bueno, a ver, quiero ver. Empecemos con el primero de ellos. Se suele comentar con ese tipo de estadísticas del estilo que comparten en redes sociales y demás, que uno nunca se pone a evaluar la vericidad de ese tipo de estadísticas. Que Dinamarca, al igual que el resto de los países nórdicos, como todas las cosas que voy a decir acá, también puede aplicar, imagino yo, a los demás países nórdicos. Pero en este momento me voy a basar en Dinamarca porque es en el cual tengo propiedad para hablar. El primer punto a tocar tiene que ver con que Dinamarca es uno de los países con mayor tasa de suicidio y consumo de antidepresivos. Mentira total. Fíjense cómo también de la mano hay un índice de felicidad que en el cual, si uno lo investiga, hay toda una seriedad detrás, que hay test que te dicen cómo se hace, hay encuestas, o sea, uno puede ir más al grano en el sentido de indagar un poco por qué son los países más felices del mundo. No es que dicen, son los países más felices del mundo porque uno va caminando y la gente va sonriendo, cosa que yo noté, que se iban riendo de la nada. Aparte se nota, se percibe. Cualquier persona que haya vivido en cualquiera de los países nórdicos, pongámosle el ejemplo de Dinamarca, que durante los últimos años siempre estuvo allá arriba en el top en cuanto al índice de felicidad, últimamente igual fue superado por Finlandia, que en los últimos años ha escalado el primer lugar y creo que lleva 3 años consecutivos siendo el país más feliz del mundo. Nadie puede negar de que son uno de los países más felices del mundo. Después, bueno, hay que comparar, el tema está muy fino después si nos ponemos al detalle, pero nadie va a dudar de que esas personas viven muy bien, tienen una calidad de vida excelente. Y se nota la felicidad que tienen porque uno habla con los locales, uno va a cualquier lado y te lo hacen demostrar. O sea, no hace falta ningún estudio, ningún test, ninguna estadística para darte cuenta que esas personas viven felices. Sé bien que una cosa es de la puerta para afuera y otra cosa es cabeza para adentro. Uno puede dar la imagen de que está todo contento, demos la imagen de país perfecto, y por dentro estar sufriendo. Vaya uno a saber por qué, temas subjetivos, porque realmente no tienen un motivo por el cual estar sufriendo, a diferencia de Latinoamérica, que podés tener problemas de pareja, de familia, de lo que sea, y aparte preocuparte por un montón de otras cosas que no deberías por qué preocuparte, ejemplo la situación económica, la situación del país, que te roben, un montón de temas que hace que vos tengas que dividir tu foco en otros aspectos, además del aspecto personal, que vos podés tener problemas también con tu propia vida, con tus relaciones, con lo que sea. ¡Tal cual! Obviamente yo no tengo el dato certero de ir casa por casa, revisar si tienen psicofármacos o si consumen o si no, y yo no me voy a enterar de cada suicidio que hay en el mundo como para decir que Dinamarca no tiene suicidios y demás. Lo que sí les digo es que tampoco tengo ese dato de mi propio país, de Argentina, que tampoco lo tengo de otros países. Pero ¿qué pasa? En Argentina, por lo menos en mi país, o en Latinoamérica en general, cada 2x3 uno veía noticias en las redes sociales, en los noticieros, de gente que se quitaba la vida, de gente que consumía antidepresivos. Yo conozco un montón de gente, no solamente pacientes, porque yo trabajo en el ámbito de la salud, que consumían regularmente psicofármacos hasta para poder dormir. Y si vos no sos uno de ellos, de que has tomado o que estás tomando, conoces seguramente a alguien cercano, no digo el primo de un primo, no, a alguien cercano, algún familiar, alguien que necesita de psicofármacos para sentirse mejor o para poder inclusive dormir. Y si bien no puedo poner la mano en el fuego de eso de los nórdicos, es como que analizando estas dos estadísticas, porque los países nórdicos, puntualmente Dinamarca, es conocido como uno de los países más felices del mundo, el concepto de Hygge, que se lo voy a dejar por acá arriba, que hice un video acerca de eso, y bueno, todos los beneficios que tiene vivir en Dinamarca. Y por otro lado, también es conocido, se suele hablar bastante del tema de los suicidios, del tema del consumo de psicofármacos. Entonces vos analizás y decís, esto se contradice, o sea, hay uno de los dos que está mal. No puede ser esto real y esto real también. ¿Cómo va a ser el país más feliz del mundo o uno de los más felices? Y por otro lado, un país que tenga la mayor tasa de suicidios. No va, hay uno de los dos que está mal. Se equivocó, creo. ¿Cómo va a ser el país más feliz del mundo y a su vez ser el país que más psicofármacos consume, o una de las zonas, me estoy hablando de los nórdicos, que más psicofármacos consume? Esas cosas no se mezclan. Es como estar feliz y estar enojado. O estás feliz o estás enojado. Es como estar activo y tener sueño. O estás activo o tenés sueño. Fíjense que hay cosas que sí se pueden mezclar. Por ejemplo, podés ser el país más próspero del mundo, más rico, con los salarios más altos, y así todo no tener un índice de felicidad. Así todo consumir muchos antidepresivos, así todo
consumir muchos psicofármacos, tener una tasa alta de suicidio. Esas cosas sí se pueden mezclar, porque el dinero no te da la felicidad. Pero si estamos hablando de que realmente se ha comprobado estadísticamente que son consecutivamente, año tras año, de los países top en cuanto a felicidad, ¿cómo me vas a hablar de que consumen psicofármacos? Que obviamente los consumen, pero digo que son los países que más psicofármacos consumen y que más tasa de suicidio más alta y todo eso. ¿No les parece que hay alguno de los dos que está mal? ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Sin necesidad de creerme a mí, sin necesidad de ir. Se dan cuenta que una de las dos estadísticas está mal. Y si después vamos al hecho de que no solamente yo, sino cada persona que migra y va a vivir a ese país, después cuando está en ese lugar se da cuenta de la calidad de vida, se da cuenta de lo amable que es la gente, se da cuenta de la felicidad que tienen al hablar y te das cuenta, como digo, eso se percibe. Eso no es que uno puede ir con un termómetro, lo pone acá y se da cuenta de cuánto tienen de felicidad. Eso es algo que lo vas a percibir hablando con ellos, caminando ahí por las calles, o si no, lo pueden hacer, fíjense en videos. ¿Por qué querríamos ir a Dinamarca? Es el país más feliz de la Tierra, en encuesta tras encuesta. Tengo tu encuesta por aquí. Países más felices. Oye, es cierto. Escuchen a la gente que vive ahí o que ha vivido lo que les cuenta, y esa es la mejor forma de darse cuenta si esos datos pueden ser verídicos o no. En este caso es una mentira más grande que una casa. Segundo punto, este me dio mucha bronca cuando gente argentina seguía defendiendo este concepto, el tema de las violaciones. He escuchado más de una vez, hasta me han compartido artículos, de que Dinamarca, así como otros países nórdicos, se producían bastantes violaciones. Ya no te digo, es el país que más violaciones hay en el mundo, porque obviamente que quedan relegados al lado de países donde realmente hay mucha inseguridad y demás. Pero hablaban como que, hey, no todo es color de rosa allá, y es verdad, pero no por esto. O sea, la contra Dinamarca no es esto justamente. No precisamente. Es uno de los países que más igualdad tiene en cuanto a, no solo Dinamarca, los nórdicos en general, son de los países que más igualdad de género tienen. Otro dato que contrasta con este. ¿Cómo puede haber más violaciones si estamos hablando de una de las zonas en el mundo, entre tantos países que hay, casi 200 países, en el cual más igualdad de género hay? Uno de los datos está mal, ¿no te parece? No se puede mezclar uno de los países que más igualdad de género tiene con una alta tasa de violaciones. ¿No te parece? O sea, pensá por tu cuenta. ¿Te parece que hay algún dato que está mal? ¿Eso quiere decir de que no hay violaciones? Obviamente que debe haber, como en todas partes del mundo, como debe haber en Suiza, como debe haber en Canadá, como debe haber en Australia. No hay un país que se salve de eso, porque la persona que viola no es tanto por el desarrollo económico del país, sino por un tema de educación, un tema también de, más que nada no de educación, sino de un trastorno mental, una persona que va y viola a otra persona. Y obviamente trastornados puede haber en todas partes del mundo. Pero los países con bajos recursos generalmente tienen un mayor índice, por un montón de temas que podemos discutir en otro video. Entonces uno encuentra mayor probabilidad de que se produzcan violaciones en gente de bajos recursos que en gente de altos recursos. Eso no quiere decir que no pase. Obvio que también pasa con gente de clase media, clase alta, no es cuestión de clases. Pero si vamos a la estadística, sucede mucho más en la clase baja. Y esto también implica para los países. Si van a los países más pobres del mundo, no todos, porque como digo, tiene que ver con un tema de educación también, un tema cultural, porque en algunos lugares no lo ven tan mal a esto, hasta incluso el día de hoy, lo cual es una aberración. Y también tiene que ver con un tema mental. Cada vez que toco este tema en psicología, yo digo que es probable que el violador haya sido violado, pero no toda persona violada quiere decir que va a violar el día de mañana. En este caso, lo mismo. No tenemos una estadística exclusiva, certera, de cuántas violaciones hay en un país. Es muy difícil que la tengamos. ¿Cómo lo comprobás? Si hay gente que ni siquiera abre la boca una vez que ha sufrido un abuso o una violación. Pero sí, los que deciden abrir la boca o hacer una denuncia, uno se puede llegar a enterar por medio de los medios de comunicación, de las redes sociales. En Latinoamérica, todo el tiempo es cuestión de cada día. Podríamos hacer la prueba algún día en vivo, de buscar en los periódicos, en las noticias, en las redes sociales, y en cada día, en cada uno de los países, uno encuentra noticias de este estilo. De mujeres, niñas, ancianas a veces, que han sido violadas. En los nórdicos llega a haber una noticia así, se para el país. Llega a haber una noticia así y es la noticia del año. ¿Se imaginan que no hablaría el mundo de que una argentina ha sido violada en Dinamarca? O en Noruega, o en Finlandia, o en Suecia, o en cualquier lado. Como digo, no estoy descartando de que esto pase. Estoy hablando de que el porcentaje no implica de que se le haga esta fama al país. De que diga, no todo es malo, pasa esto, ¿me vas a hablar de eso? O sea, si hay cosas que pasan malas, no hablemos de eso. Puede llegar a pasar, pero en porcentaje con todos los demás países es algo que para mí no vale la pena hablarlo, mucho menos hacerle esta fama al país. ¿Saben cuántos casos de violación yo me enteré cuando estuve durante más de un año en el país? ¿Saben cuántas personas se han sentido acosadas, mujeres, se han sentido acosadas cuando yo estuve ahí?
cero. Y si yo le digo lo mismo de Argentina o de algún país latinoamericano, no me alcanza el tiempo que me da YouTube como para hacer un video, como para que le pueda decir todo esto. Y no solamente yo, seguramente ustedes también. Y si ustedes han visitado y demás. Aparte otro tema también a tener en cuenta es que el concepto de violación de allá es completamente diferente al concepto de violación que nosotros tenemos. ¿Qué concepto tenemos nosotros? El de penetración. Tuvieron 10 encuentros sexuales. Un abuso, pero físico y sexual bastante contundente. Ellos no lo toman así, no quiere decir que eso también no lo consideren como violación, sino de que por ahí una persona en la oficina le toca la falda a otro y ya como que denuncia violación. Imagínense, capaz que eso es denunciado como una violación. Y dista muchísimo, más allá de que eso obviamente está mal y es un abuso y se debe denunciar, dista muchísimo con el estilo de violación que tenemos nosotros. O sea que si vamos a registro, capaz que ese tipo de situaciones, de que están hablando en la oficina y le toca la falda y la mujer se sintió como acosada, va y lo denuncia. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? que trato de entender por qué se llegan a publicar ese tipo de noticias. Poco tienen que ver y mucho distan. Si bien no tenemos control sobre todo esto, si fuese un país en el cual las violaciones fueran moneda corriente, nos enteraríamos, estarían en la boca del pueblo de decir Dinamarca es todo muy lindo, pero ojo que hay muchas mujeres que son violadas cada día. Nada que ver, mentira más grande que el planeta Tierra, y son de los mismos creadores de que Dinamarca es de los países que consumen más psicofármacos y más tasa de suicidios hay, que es de los mismos creadores de las rubias son huecas. ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! ¿Por qué digo esto? Porque está basado todo en una premisa de sentirse inferior, un complejo de inferioridad y de resentimiento hacia el que tiene éxito, que decir, ¿cómo lo podemos bajar? Es un país tan perfecto, no solamente Dinamarca, Finlandia, Noruega y demás, ¿cómo lo podemos bajar? Vamos a inventarle algo, típica de latino. Porque somos los argentinos así, muchachos. Típica de latino, porque es un invento. Se los puedo asegurar que es un invento. Compruébenlo, no me hace falta que me crean. ¿Qué me van a traer ahora? ¿Me van a traer en los comentarios artículos? ¿Saben por dónde me paso los artículos que me pasen? Por acá, por esta pizarra me lo paso. No, viejo, cortemos con eso. Es una vergüenza que la gente crea eso. Es una vergüenza que la gente crea eso. Y como digo, no voy a negar de que, no existe, es cero. No, no es cero. Ninguna parte del mundo es cero. En Suiza, en Noruega, en todo, debe haber un porcentaje. Pero no hablemos de eso. Basta con ese tema. No puedo creer cómo la gente se sigue creyendo esas cosas. Por eso, una de las frases que más me escuchan repetir, y la digo con orgullo porque me la inventé yo, cuando uno empieza a viajar, se da cuenta de las mentiras con las que vivió hasta ese momento. Punto. Y chao. Así que yo creo que todo esto, de todos estos mitos, fueron creados por personas resentidas que al ver el crecimiento de otros países y ver lo bien que se vive y ver que ellos en su vida van a vivir así, por lo menos en ese país, tienen la necesidad de inventar este tipo de cosas como para tratar de bajar un poquito la calidad de vida de ese país y a ver si la gente puede tener un mal concepto dentro de la perfección que es Dinamarca o cualquiera de los países nórdicos. Así que no le hagan caso a esa gente, infórmense bien. Y de última, si tienen algún tipo de duda, vayan ustedes, investiguen o mejor visiten ese país y compruébenlo por sus propios medios, pregúntenle a locales y van a ver. Y como te digo, todas estas cosas que estamos hablando, todos estos conceptos son cosas que uno las puede percibir a simple vista. Que si uno vive, no digo una semana o 2 semanas, un lapso de tiempo considerable, algo te hubieses enterado de violaciones, de uso de psicofármacos, de depresión, de todos estos aspectos negativos que realmente hacen de un país bajar el nivel, cosa que no es así para nada. Entonces quédense súper tranquilos de que estos son todos mitos y ahora voy a decir algunos más que también la gente está acostumbrada a todo esto. Tercer mito, los daneses, al igual que los nórdicos, se dice que son fríos. Los europeos, si vamos más a global, los europeos son fríos. ¿Me quieren decir quién fue el envidioso, quién fue el trastornado que dijo eso? No hablemos boludeces. Siempre yo hago la aclaración. Hay diferencia con los latinos, obvio. ¿Cuál es la principal diferencia? Primero, que nosotros somos muy toquetones. ¿Cómo andás? Que yo, en el buen sentido, ¿no? Que somos más de contacto físico, ellos más respetan. De hecho, llegan y son más de saludar a la distancia o te dan la mano. Eso no tiene por qué ser algo frío. Hasta quizás es algo entendible, de decir, van agarrando confianza en el tiempo. No es que te llegan, hola, ¿cómo andás? Igual es un detalle que no hace la diferencia. Pero digo, eso, primera diferencia que yo noto. Segunda diferencia de que el latino capaz que yo me cruzo acá con alguien, pego la mejor onda, capaz que al otro día lo estoy invitando a mi casa, ahí vamos a ver el partido juntos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ellos no son así, van gradualmente. Dicho por los mismos locales, los daneses, para realmente ser amigos, de verdad, eso no quiere, ya voy a aclarar con el ser buena onda o con el ser frío. Pero de entrada no te van a invitar a su casa, te van a presentar a su familia, todo. Van gradualmente. Pero una vez que llegás a ese punto, que tampoco hace falta 10 años,
Una vez que llegás al punto en que te tienen confianza, en que la relación de amistad fue creciendo al punto de que ya conocías a su familia, ya te integraron con su grupo de amigos y demás, es para toda la vida. No te van a fallar, cosa que es muy común. A mí me ha pasado, yo soy especialista en esto, en que mis amigos me han fallado y ex amigos que he tenido que parecían que eran hermanos de toda la vida y hoy en día solamente lo veo en fotos y en recuerdos. Pasa también en las relaciones. Si una persona conoce a alguien, a la semana ya es el novio de esa persona o la novia, al mes ya se casaron, todo muy bien, todo muy mágico, todo muy pasional, qué buena onda, qué calientes que son. Pero por otro lado te puede salir mal, porque vos no conocés tanto a esa persona como para brindarle la confianza de que sea tu pareja y mucho menos casarte, si va todo tan rápido. Te puede salir bien, pero es muy arriesgado. En cambio, si las cosas van más lentas, paulatinamente conociendo bien a esa persona, los valores, si coincidís, si no coincidís, si simplemente es que la pasaron bien o si pueden seguir invirtiendo tiempo juntos, tiene más lógica de que esa relación a futuro, sea amistad, sea pareja, sea familia, lo que sea, funcione. Acá lo mismo. Creo que tiene hasta más lógica como son ellos. No lo vamos a cambiar yo tampoco porque es cultural y nosotros estamos acostumbrados así. O sea, capaz que si te nace conocer a una persona, invitarla a tu casa, te das cuenta que dentro de todo es piola y demás, lo vas a seguir haciendo y ellos también van a seguir siendo como son. Pero eso no quiere decir de que sean fríos. El que más se avivaba era el Cholo Simeone. Porque me ha pasado a mí de que un danés rompía mucho más el hielo conmigo, de hablarme en el trabajo, donde sea, y que sea mucho más amable en el sentido de estar trabajando. Lo he contado un montón de veces. Me iba a ver un partido de la Champions League a mi casa que jugaba, no sé, la semifinal, y me decían que tengas un buen partido, que disfrutes el juego, y yo me quedaba, si yo no juego, pero igual te lo deseaban, de buena onda que son. Y un montón de casos en que por ahí pedía ayuda en el supermercado y me acompañaban y me seguían. Digo, si son fríos te dicen, allá. No, te acompañaban, te ayudaban, o sea, es difícil porque en el momento que uno lo quiere explicar no tiene el archivo exacto de todas las veces que a mí me ha pasado, pero era cuestión de cada día y te das cuenta de que no son nada fríos, que por ahí de la nada ellos vienen, te hablan, te tiran chistes, o sea, son iguales que nosotros en eso, iguales que nosotros. Por ahí yo siempre digo que los latinos tenemos una chispa particular en cuanto al humor y la creatividad. Yo creo que es más fácil que yo deje la papa frita y Coca-Cola. De hacer esas bromas, no sé si porque yo soy latino y me identifico más con este tipo de humor, que quizá ellos digan lo mismo con su cultura, o si realmente será así, pero que son fríos, no son nada fríos. Quizá habrá personas frías como también las hay en Latinoamérica, pero cortemos con el mito de que los daneses, los nórdicos, los europeos son fríos, porque no son fríos, pero para nada. Sí, estas diferencias culturales que mencioné, pero fríos no son, pero para nada. Penúltimo mito que voy a mencionar, tiene que ver con que el clima te cambia el estado de ánimo. Mucha gente, no solamente en Dinamarca, también se habla de esto en Reino Unido, esto también lo pueden aplicar para otros países. Mucha gente dice, bueno, pero allá el clima te la baja, el clima te tira a la depresión, no, pero ya, imagínate, ya a las 4 de la tarde ya baja el sol y no tenés, en invierno ya no tenés 4 de la tarde, no tenés luz. ¿Y en Argentina qué hora es que corta la luz en invierno, que ya no hay más sol? A las 5:30, 5:15. ¿Me estás hablando de eso por una hora de diferencia? No es que se va la luz a las 11 de la mañana y en Argentina en invierno son las 7 de la noche y sigue habiendo 7 de la tarde y sigue habiendo luz. ¿Estás hablando de una hora de diferencia? ¿Realmente te cambia el estado por una hora, hora y media de diferencia entre en invierno en Latinoamérica e invierno en Dinamarca? ¡Puto! ¡Esto es puto! ¿O invierno en otro país europeo? ¿Una hora y media de diferencia? Distinto a eso, yo sé que Finlandia, quizá donde están las auroras boreales en Noruega, puede cambiar. Pero estamos hablando, por ejemplo, de Dinamarca, Copenhague. Estamos hablando de este video de los mitos de Dinamarca. ¿Una hora y media te cambia de luz la diferencia? 2 horas si querés. ¿Eso te cambia tanto tu vida? 2 horas de luz. A la 1 de la mañana a buscar agua. He escuchado incluso antes de ir gente que me aconsejaba con la mejor, anda pensando de que vas a tener que comprar la vitamina D del sol, porque si no, se nota, vos sabés que se nota con el tema del estado de ánimo, que no tenés fuerza, no tenés energía, y es por el tema del sol, y que es muy importante, no nos damos cuenta, pero no sé por qué estoy haciendo así como los negros yanquis. Me decían, no te das cuenta, pero el tema del sol influye mucho, que es la vitamina que necesita el cuerpo. Yo sé que esto es la medicina, está comprobado y no me voy a poner a discutir de este tema porque está comprobado, el cuerpo necesita esa vitamina. Lo que yo digo, que al no tener esas horas de luz, que claramente en Dinamarca no la vas a tener al igual que en Argentina o en Colombia o en México o en Venezuela, el hecho de depender de esa vitamina te va a hacer bajar el estado de ánimo o te va a hacer que estés mal o que te falte la fuerza, como me habían dicho, que no vas a tener fuerza o que te vas a sentir débil. ¡Qué estupidez! Eso es un tema mental. Y un argentino es medio estúpido. No digo que no sume, porque es como todo, es como que la gente que elige ser vegetariano y por ahí no consume carnes. La carne es muy buena, pero ellos no consumen carnes y se sienten por ahí, vos ves gente
en las redes sociales que es vegetariana y está todo, hombres que están todo trabados. Y vos decís, si realmente el cuerpo necesitara eso, los vegetarianos serían todo un palito así. Digo un ejemplo por decir, para darse cuenta cómo si hay algo que es bueno para el cuerpo, está bien, te puede sumar, pero no quiere decir de que si no tenés esa vitamina vas a estar débil o deprimido, lo que sea. Yo había sumado tanto contraste en mi cabeza de la vida en Latinoamérica versus la vida allá en primer mundo, que incluso yo emigré en la peor época, que dicen, porque era pleno invierno. Yo llegué en enero allá, cuando hacía un frío, las horas de luz a las 3, 4 ya era de noche y todo eso. O sea, siempre todos te aconsejan emigrar en primavera, verano, cosa que te quedes con la mejor parte y después ya estás adaptado. Yo emigré en el momento más difícil, que para mí fue bueno, porque si me gustó en el momento más difícil, en el verano me encantó. Primavera era, babiaba en colores. Si todavía no lo hiciste, suscríbete. No sé si porque yo había sumado tanto contraste mental que todo me parecía espectacular y pasé de cuarto mundo a primer mundo. No es que pasé a España, después pasé a Irlanda y después me fui a Dinamarca. No, pasé de Argentina a Dinamarca. Fue como jugar al fútbol en Aldosivi y pasar a Real Madrid. O sea, una diferencia enorme. Fue un cambio de 3 categorías, de cuarto mundo a primer mundo. Imagínate. Entonces no sé si fue por eso o qué, pero realmente yo tenía una alegría, una felicidad. Era salir a la calle y disfrutar. Solo hay una cosa que hacer en un momento así. ¡Camina! Bueno, la gente que me seguía desde esa época sabe que yo estaba todo el tiempo subiendo historias, como también lo estoy ahora. Pero digo, en ese momento el impacto era tan grande que más allá del clima, más allá de que a veces llovía en invierno, obviamente, igual ya expliqué el tema de la lluvia, más allá del clima, de las pocas horas de luz, más allá de cualquier cosa que podía haber sido, entre comillas, negativo, yo estaba puntualmente con un estado de ánimo allá, me sentía en Disney, se me pasó volando ese año, mal, yo me sentía en un cumpleaños. Sigan viendo. Si el clima hubiese sido un indicador del estado de ánimo, no me puede haber pasado esto. Así como no puedes estar enojado y feliz al mismo tiempo, no puede haber mal clima y estar contento, como estaba yo. Entonces ahí te das cuenta de decir, esto no es siempre así. Y con que no sea siempre así, aunque sea una persona que te levante la mano y te lo muestre, quiere decir que es posible. Quiere decir que, aparte yo veía a otras personas que también estaban así como yo y hacía frío. Y nos cagábamos de risa, hasta íbamos a jugar al fútbol en pleno invierno, literal. Pleno invierno frío, nos juntábamos a jugar al fútbol, jugábamos con buzo. Entonces vos decís, los mitos están para cualquier país, para cualquier zona, para todo. Está después en ustedes consumir ese tipo de mitos o decir, hey, ¿y si me estuvieron vendiendo un buzón todo este tiempo? Porque quizás si yo nunca hubiese ido, hubiese dicho lo mismo. Hubiese dicho, sí, allá son más fríos. ¿Dónde son más fríos? ¿Dónde se vio, por favor, señor? He conocido daneses más cálidos que latinos. O ustedes a sus compañeros de trabajo le dicen que tengan un buen juego, que disfruten. Nadie, vos le decís chao. Y muchos latinos después te saca mano. El pelotudo que ahora se va, que ya. Típico, Argentina, histérica. Importa realmente cómo uno se siente cuando está en ese tipo de sociedad y en ese tipo de países. Y el último concepto que quería tocar, el último mito que quería desterrar, tiene que ver con que es un país caro. Obviamente que si vas como turista va a ser caro. Esto también lo vengo aclarando en videos anteriores si es que lo vieron. Pero para hacer una especie de resumen de este concepto de derribar este mito, no solamente que no me parece caro, hasta me parece un país económico, te diría, si estás ganando en la moneda local. Fíjense que nosotros, los latinos en general, cuando emigramos a otro país, dispuestos a hacer lo que sea, delivery, limpiar casas, construcción, mozo, bartender, ese tipo de trabajos que por ahí los locales no quieren hacer, nosotros vamos y al principio por lo menos estamos dispuestos a hacerlos. Con ese tipo de trabajos se gana más en un día que en todo un mes como profesional en Argentina. Más chiste que se cree. Y alguno me dirá, sí, Pato, ganás más pero gastás más, ¿es verdad? Claro. Pero acá viene el asunto. Le voy a poner un ejemplo muy básico, cosa que un bebé que acaban de sacar de la panza, yo se lo explico y me dice, y entiende. Son unos hijos de puta. Si en Argentina ganás 10 y gastás 8, te quedan 2. ¿Dividió? En lugar de gastar 8, en Dinamarca gastás 30. Vos decís, sale mucho más caro, pero ganás 60. Te termina quedando 30. Obviamente que es un ejemplo que ni pensé con el tema números, solamente para que entiendan. El gasto es mayor, pero como los ingresos son bastante mayores, lo que te termina quedando el bolsillo es mucho mayor, sumado que en el medio, lo que vos vas gastando, sacando el alojamiento y sacando cosas básicas, que no podés comida, no la podés ratear con eso, comida sí. Si querés comprarte un televisor, o la PlayStation 5, o un iPhone, o lo que sea, está en vos elegir. Cada uno gastará en lo que quiere, o ir a comer afuera, pero podés elegir. En Latinoamérica generalmente no podés elegir. O sea, o haces esto o haces esto. No podés por más que quiera comprarte la otra cosa. Porque no podés, salvo que gane un sueldo millonario. Y todo esto aclarando, y hagan foco en esto que dije, trabajando en uno de los trabajos que nadie quiere hacer más bajos de allá.
Si llegás a escalar un poquitito y ganar, no digo como un local, que te ganan uno de los sueldos más altos del mundo, junto con Noruega, Suiza y todo, Australia, Estados Unidos. Si llegás a escalar un poquitito y ganar un sueldo más alto que lo que ganan los mozos, los que trabajan de delivery, de limpieza y demás, por ahí para una empresa o en un trabajo semiprofesional, digamos, ahí en una compañía, lo que sea, todo esto se triplica. Por lo tanto, ¿qué me van a decir? ¿Que es caro? Es caro, claro, como turista, si vas con pesos argentinos. Y sí, hijo. Pero siempre el costo de vida, si un país es caro o no para vivir, debe ser analizado de acuerdo a los salarios locales. Y el promedio local es mucho más alto de lo que nosotros podemos ganar ahí. No podemos. De lo que actualmente los latinos que vamos a ese país generalmente ganamos. Por lo tanto, si comparamos incluso el promedio de la población, te termina quedando mucho. Tenía ganas de hacer este video porque cada vez que escucho, sí, todo muy lindo Dinamarca, pero vos sabías que donde hay más suicidio, todo muy lindo Dinamarca, pero vos sabías que es donde más consumen psicofármacos, todo muy lindo, pero vos sabías que allá te la baja el clima, todo muy lindo allá, pero es un país muy caro. Sí, todo muy lindo, pero a mí me gusta mucho el comer asado, juntarme acá con la familia, con los amigos, con los afectos. Allá son muy fríos. Allá para hacerte un amigo te lo regalo. Tenemos videos con nuestra genia Amelie, una amiga de fierro que nos hicimos. Me aprovecho para mandar un saludo. También un saludo para mi amigo Martín, danés, que él sí me mira casi todos los videos, así que no sé si lo va a ver este video, pero te mando un saludo también. No es difícil hacerte amigos, como digo siempre. La dificultad, más allá de que hay países más fáciles que otros, por ejemplo en Estados Unidos es más complicado hacerte un amigo, lo sé, esto varía un poco de cada país, pero más que nada la capacidad para la gente que le preocupa hacerse amigos en el exterior va a depender más de tus habilidades sociales personales como para comunicarte con las personas y desenvolverte en un entorno en el que sos un desconocido, sos un extranjero, va a depender más de eso que del país en sí, que influye también, pero no depende tanto, no hace tanto la diferencia. Lo que más va a hacer la diferencia es que te capacites con recursos, con herramientas como para poder desenvolverte, como para poder romper el hielo, como para que no tengas timidez a la hora de hablar con un desconocido, como para que puedas hablarle a alguien que no entienda su idioma y que empieces a decir, tengo 2 palabritas en danés, pero te las digo y no me importa quedar mal. Va a depender más de todo eso que del país como es, porque siempre vas a encontrar gente buena onda en cualquier parte del mundo y siempre vas a encontrar gente un poco más cerrada, inclusive con extranjeros. Así que bueno, espero que este video le haya lavado un poquito la cabeza en cuanto a estos mitos que haya servido y déjenme todos los comentarios, si quieren bardearme, yo estoy completamente convencido. Es algo que estoy completamente convencido, no es que me parece tal cosa y prendo la cámara y empiezo a hablar. Contribuyo con mi granito de arena para que cortemos una vez con todo esto y nos encontramos en la próxima ocasión. Chao.